Son las 7 que son casi, aprovecho para comentar varias cosas. El próximo trimestre haremos, normalmente estas charlas son el segundo martes de cada mes. El próximo y el siguiente no va a ser así por problemas de agenda de los ponentes. De tal manera que la próxima de abril será el 25 de abril, si es martes, la va a dar el doctor Alonso, que es el jefe de cardiología, y hablemos del infarto agudo de miocardio. Y en mayo, será el 15 de mayo, no es el segundo martes de mes, y la va a presentar el doctor Oteo, que es el jefe de departamento de enfermedades infecciosas, y el título va a ser Las epidemias que vienen en el siglo XXI, que vendrán, perdón, en el futuro. Entonces, simplemente comentar eso, que no van a ser el segundo martes, que es como regla, siempre ponemos los martes, el segundo martes del mes, pues no. Ya veis que los títulos yo creo que son muy atractivos, muy interesantes, todos lo son, y vamos a empezar. Tenemos hoy al doctor Castillo, que las personas que vais viniendo ya nos conocemos caras, ya repite. Nos hizo el año pasado uno de doctor, se me olvidan las cosas, me tengo que preocupar, que estuvo francamente bien. Y hoy nos va a hablar del accidente, de los accidentes cerebrovasculares. Hablar de la docencia, venga, que llegáis tarde. Blanca. Las profesoras que son las impuntuales. Bueno, lo que quería comentar como introducción, el doctor Castillo es neurólogo, trabaja en el Hospital San Pedro en neurología, tiene también la licenciatura de farmacia, tiene un máster de nutrición, tiene muchas cosas. Yo creo que tiene el don de la palabra, que es capaz de transmitir conceptos que a veces son difíciles y hacerlos fácil para que todos entendamos. Y lo que yo quiero resaltar a propósito de esto, que vais a ver que es una enfermedad muy frecuente, grave, también nos va a transmitir un mensaje optimista cuando las cosas se hacen correctamente. Y eso es lo que queremos aquí, que aprendamos todos a saber cuándo nos tenemos que poner en guardia para acudir y hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Vamos a decir que la salud es algo que es un don muy preciado que quizás, desgraciadamente, solo lo echamos en cuenta cuando nos falta. Pues cuando ocurre un infarto y uno se queda discapacitado, o ocurre un accidente cerebrovascular y esa persona mañana que hoy está andando se queda con medio cuerpo paralizado o no es capaz de hablar, o habla pero no entiende el significado de las palabras, o la cantidad de muertes prematuras que ocurren por todas estas enfermedades cardiovasculares que estamos dando en todas estas charlas, el concepto, yo creo que el concepto importante es lo que acabo de decir, que me parece que es eso, no. Que aprendamos que todas estas enfermedades cardiovasculares, que son las que más matan actualmente, la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares es muy importante actualmente, produciendo muertes prematuras, son prevenibles. Ese es el mensaje. Y son prevenibles por hábitos que tenemos que aprender a incorporar en nuestro día a día, de tal manera que nosotros creemos salud. Y yo no tengo que depender del médico. Al médico tendré que ir, por supuesto. Pero si yo hago hábitos saludables y desde la infancia, probablemente reduzcamos todas esas asistencias a urgencias y todos estos problemas de las enfermedades cardiovasculares, que son un abanico importante que incluyen, por ejemplo, lo que hoy nos va a hablar el doctor Castillo, que son las enfermedades cerebrovasculares, los ictus. Pero lo mismo es el infarto, son las arritmias, la diabetes. Entonces, eso es el concepto que queremos transmitir desde el Colegio de Médicos, que la ciudadanía, que la sociedad aprenda y adquiera hábitos saludables. Y que no hagamos una medicina curativa, sino una medicina preventiva y predictiva, que nos adelantemos a la enfermedad. Ese es el concepto. Y está en nuestras manos. Así que, Federico, todo tuyo. Sí, yo creo que me veis bien. Yo soy un poco inquieto y me decía, si en algún momento por favor no se me entiende bien, me avisáis, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias por la introducción, Chus. No sé por dónde hablas, pero muchísimas gracias. La verdad es que no es para tanto. Voy a intentar estar a la altura de lo que han contado ellos. Bueno, ya os ha adelantado
chus de lo que vamos a hablar y por qué vamos a hablar del ictus aquí hoy en el colegio. Mira, el ictus es la primera causa de mortalidad en nuestro medio entre mujeres. Es la tercera en hombres, que las mujeres os muráis más de ictus, sino porque los hombres, como somos un poco más pecadores con el tabaco, sobre todo las generaciones que ahora están llegando a mayores, nos morimos más de cáncer y de enfermedades del corazón, pero también es una causa importante de muerte en varones, pero la primera en mujeres es la tercera en varones y la primera causa de discapacidad física en adultos permanente. Es decir, que es una enfermedad muy importante. Y algo tan temido, como ya hablamos aquí hace unos meses de la demencia, pues es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Y traemos esta charla aquí porque, como ha anunciado una compañera, ella me ha hecho el spoiler, hasta el 80-90% de los ictus son prevenibles. Es decir, que si aprendemos a tener unos hábitos de vida saludables, podemos que una enfermedad tan sumamente devastadora como es un ictus, pues la prevención es un porcentaje tan importante de personas. Y lo segundo, esta charla se llama El tiempo del cerebro, porque si a pesar de la prevención y hacer las cosas bien se presenta el ictus, podemos tratarlo. Y lo importante es que nosotros, para poder tratarla y tener unos resultados más o menos brillantes, según el caso, pero solo podemos pasar por tratarla porque os atendamos pronto. Es decir, que el tiempo es cerebro. Cuanto antes atendamos un ictus, antes podremos trabajar sobre el paciente y podremos prevenir muchas de las secuelas que puede dejar. Es decir, que si de aquí nos vamos con una idea clara de lo que es un ictus y cómo se presenta, y sabremos que tenemos que avisar pronto al 112, pues podremos hacernos un gran favor a nosotros, a la persona que queramos y tenga un ictus, para que los neurólogos podamos. Vale, vamos a empezar hablando de qué es un ictus, vamos a definirlo. Mira, ictus es una palabra que viene del latín que significa golpe. Un ictus es un golpe porque es una enfermedad brusca. Es una enfermedad brusca que genera un trastorno circulatorio cerebral. Y eso va a hacer que se nos altere una parte de nuestro cerebro a la que no llega sangre. Vamos a hablar fundamentalmente de fontanería. Entonces, fontanería, como es fontanería, la trombosis, la embolia, los infartos y los ictus. Toda esta tubería que se nos tapona, pues nos puede afectar al corazón, será un infarto de miocardio, pues si nos afecta al cerebro, será. Y esto puede pasar cuando nosotros hay una tubería que se nos cierra. El problema es que todo el cerebro que depende de esa tubería, que se alimenta de esa tubería, que respira a través de esa tubería, pues va a tener una falta de oxígeno y de alimentos que va a producir que se mueran las neuronas que están en ese zona. ¿Vale? Y las neuronas, a diferencia de otros tejidos de nuestro organismo, son unas muy selectas. Entonces, de manera que a los pocos minutos de que haya una pérdida de riego cerebral, esas neuronas van a fallecer y la neurona que fallece no se puede ver. ¿Vale? Entonces, cuanto antes destaponemos, mejor. Va a haber dos tipos de ictus, fundamentalmente uno porque se tapa la arteria, porque se tapa la tubería, por el efecto CAL de las tuberías de nuestra casa, por algo parecido, un trombo que nos cierra el ictus, o porque la tubería se rompe. Si hay una tubería que se rompe, pues no llevará sangre a donde debe y habrá sangre donde no debe. Entonces, tenemos que hablamos de un ictus isquémico o un accidente isquémico transitorio, según la tubería permanezca cerrada mucho tiempo o no, porque hay veces que la tubería es capaz de destaponarse ya sola, nuestro organismo sube la tensión o con una serie de medidas para intentar evitar este problema, o tendremos un ictus hemorrágico, ¿vale? Lo que la gente dice, ha tenido un derrame cerebral, y es un ictus hemorrágico, tenemos el problema de que no llega sangre a través de la arteria que debe y además la sangre hace daño. Entonces vamos a ver dos tipos fundamentales. ¿Vale? Y aquí yo os voy a ir trayendo, no se va a ir viendo porque hemos tapado nuestra bandera, va a quedar tapada cuando es triste, pero cada vez que veamos en la bandera de La Rioja serán datos que os presento de lo que pasa aquí en La Rioja. En La Rioja el 11% de los ictus van a ser hemorragia, van a ser sangre, van a ser que se rompe la tubería y el resto, el 39% van a ser ictus isquémicos, de los cuales el 64% son permanentes y hay un 25% que son transitorios. Y insisto mucho en los transitorios. Yo me suelo hacer spoiler a mí mismo porque me gusta mandar los mensajes importantes varias veces. Cuando tenemos un ictus transitorio, un accidente isquémico transitorio, es la oportunidad perfecta para que nosotros podamos ayudaros a prevenir el siguiente ictus sin pagar ninguna secuela. Y una de las ideas con las que tenéis que salir de esta charla es que cuando uno tiene un accidente isquémico transitorio, cuando uno tiene síntomas de ictus y se recupera, tiene que consultar. Y tiene que consultar pronto. No vale eso de, como me ha pasado, me he encontrado ahora muy bien, ya no. ¿Vale? Entonces, hacerle caso al que os digo.
Para entender cómo funciona la secuela de un ictus, hay que entender un poco cómo funciona un cerebro. Esto es una simplificación didáctica. ¿Vale? Si aquí viene un purista, me arranca la cabeza por cómo voy a explicar esto. Pero yo siempre que me imagino el cerebro, me lo imagino como una cajonera, donde dentro de cada cajón sería una zona de nuestro cerebro y en cada cajón nosotros guardamos capacidad de hacer cosas. En un cajón tenemos cómo se habla, en otro cajón tenemos para mover el brazo, en otro cajón para mover la pierna, en otro cajón para ver bien y no ver doble, en otro cajón para que nuestra expresividad de la cara sea correcta. Entonces, cuando nosotros tenemos y también tenemos que entender, y esto yo creo que la mayoría ya lo sabéis, es que el cerebro se divide como casi en dos cerebros independientes, por decir de alguna manera. De manera que un cerebro derecho se suele encargar de la movilidad y la sensibilidad del cuerpo izquierdo y el izquierdo del cuerpo derecho, vamos así un poco cruzado, ¿vale? Y eso va a ser importante porque el ictus suele dar síntomas de lo que nosotros llamamos focalidad, de una parte concreta de nuestro cuerpo. No suele ser una sintomatología generalizada. Alguien que pierde de pronto la fuerza de las dos piernas a la vez no va a ser un ictus, porque una pierna está aquí y la otra pierna está aquí. ¿Vale? Entonces no se van a ver cerradas las arterias. Cuando nosotros tenemos un problema en una parte de nuestro cerebro a la que no llega sangre, pues estamos quemando un cajón. ¿Vale? Hay veces que se quema un cajón, que es poco importante, puede haber un ictus que diga, pues mira, es que no siento bien el brazo o no siento bien la pierna. Pero hay otras veces que el ictus puede afectar a muchas zonas, depende de la arteria que sea, a cuánta parte del cerebro riega, a cuánta parte del cerebro alimenta, y ese puede dar unos síntomas mucho más graves y mucho más devastadores que pueden llevar a fallecer o pueden llevar a una incapacidad importante. Los síntomas que suelen ocurrir, por tanto, dependen de la arteria que se tapa, ¿vale? Cuanto más abajo está la arteria, las arterias son como las ramas de un árbol que se van dividiendo. Si yo tapo la principal arteria que lleva sangre a mi cerebro derecho, pues se me va a tapar toda la irrigación del cerebro derecho. Si se tapa una rama que está mucho más lejos, pues dará menos síntomas. Pero los principales síntomas siempre son de un inicio brusco. Recordad que significa golpe, es un inicio brusco, y lo que más solemos ver es una desviación de la boca, una dificultad para comunicarse, hay veces que para hablar, hay veces que para entender, hay veces que para las dos cosas, pérdida de fuerza o de sensibilidad en medio cuerpo, normalmente en un brazo, una pierna, o igual para la pierna, visión doble, una gran inestabilidad muchas veces, puede ser porque el ictus es de nuestra parte del cerebro, que es la que se encarga de la estabilidad, o un dolor de cabeza brusco, terrible, que no recuperará. Un dolor de cabeza de preocupar, ¿vale? Sobre todo cuando los cerebros salen, ¿vale? Y esto es importante, pues mira, es tan importante como que en La Rioja pues, se nos están produciendo alrededor de 700-750 casos de ictus al año, ¿vale? Y si esto lo llevamos a números, de estos que son impactantes, que también no tienen la divulgación, pues en España cada 6 minutos una persona tiene un ictus. Y uno de cada 6 personas que estamos aquí va a tener ictus, ¿vale? Si separamos por filas, en muchas filas estáis 6, pues a uno de vosotros os va a tocar el ictus. Y en las filas de otras que estáis 12, a 2. Fijaros si es importante. Entonces, es una enfermedad suficientemente grave que puede matar y nos puede discapacitar y nos puede dar a tanta gente que tenemos que hacerle mucho caso, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Pues que, ¿cuál es la bendición? Que estamos siendo una sociedad cada vez más mayor. La vida media nuestra va aumentando. Si vemos los datos del ictus, pues si en la edad de menos de 45 años da a 10-15 personas cada 100.000, a los 75 ya da a 1.200 a 1.200 o 2.000 cada 100.000. Es decir, los números se multiplican y como la población cada vez es más mayor, pues se estima que dentro de unos años vamos a tener un porcentaje de población mayor de 65 años tan grande que a lo mejor en lugar de ser uno de cada fila, pues son dos. Bueno. Esto en La Rioja, ¿qué significa? En La Rioja tenemos una media de ictus donde estamos ingresando prácticamente en los últimos años una media de 400, casi 500 pacientes. Media que va subiendo, ¿vale? El año pasado, en 2022, tuvimos 490 ingresos en nuestra unidad de ictus, que no vamos a hablar de lo importante que es que tengamos una unidad de ictus en La Rioja. Ya nos avisaban hace poco, en mayo del año pasado, que la población riojana mayor de 65 años es la que más está aumentando aquí en La Rioja. Es decir, que tenemos un problema, pero nos viene un problema mucho más grande y tenemos el reto de frenar el avance de esta enfermedad. Es decir, estos números, si seguimos envejeciendo y queremos envejecer bien, porque no queremos llegar a personas mayores, sino queremos ser personas mayores activas, porque llegar no sirve para nada si uno no llega bien, pues tenemos el reto de poder hacer frente a esta enfermedad que desgraciadamente va a ir subiendo si no tomamos las medidas
correcta. ¿Vale? Y no solo da a personas mayores. En los últimos años nos vamos encontrando un porcentaje de pacientes en pacientes menores de 45 años, de 20 a 65 años, perdón, ha aumentado en los últimos 20 años el 25% el número de casos de ictus que tenemos. Es decir, que esto que pueden ser tu abuelo, tu bisabuelo, tu tío abuelo o tu tatarabuelo, pues no, a lo mejor es tu hijo o tu primo o tu hermano. Si no hacemos las cosas bien, porque normalmente cuando nos encontramos un ictus en alguien joven o hay una enfermedad detrás que ha producido una tendencia a tener ictus tremenda, o la persona algo ha hecho mal, o consume algún tipo de droga, o no se cuida absolutamente nada, o fuma muchísimo, o bebe muchísimo. Bueno, como digo, esto ya lo hemos desarrollado un poco, es un problema del mundo occidental, es la primera causa de incapacidad y, como digo, la primera causa de muerte. ¿Vale? Es decir, le vamos a hacer mucho caso. La buena noticia, si nosotros vamos viendo la mortalidad en rojo, hemos hablado de la mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares, que es muy importante. Las dos principales enfermedades que hay del sistema vascular y del cardíaco son los infartos de corazón y los infartos cerebrales. Pues desde 1975 la mortalidad ha ido descendiendo, lo cual es una buena noticia. Y ha ido descendiendo fundamentalmente estos cuadraditos que veis, los amarillos son los infartos del corazón y los que son cuadraditos son infartos del cerebro. Ha ido descendiendo fundamentalmente la mortalidad a costa de los infartos del cerebro. ¿Por qué? Pues probablemente porque los cardiólogos lo lleven más tiempo haciendo bien que nosotros. Es decir, que nosotros muchas veces siempre hemos ido detrás de ellos, pero los adelantaremos. Y ahora mismo pues estamos viendo que estamos haciendo las cosas mejor. Y esto es hasta 2002, si veis los datos de 2008 a 2018, también está bajando la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en España. ¿Vale? Esto se debe fundamentalmente a que, primero, nos cuidamos más, es decir, cada vez somos más conscientes de estas cosas y cada vez vamos, porque otra de las lanzas y otra de las ideas que tenéis que poder llevar de aquí es que la enfermedad cerebrovascular no la prevenimos los neurólogos, la previenen los compañeros de medicina familiar y comunitaria, vuestros médicos de cabecera y el caso que vosotros le hagáis, porque ellos se encargan de la prevención primaria y cada vez nos miramos más la tensión, cada vez nos hacemos más una analítica, pasa de una cierta analítica anual. Por esto ha mejorado mucho la mortalidad y luego la medalla que va, esta va a los compañeros de primaria, la que va a nosotros porque cada vez somos capaces de diagnosticar mejor los ictus, la resonancia ha supuesto un boom y nos ayuda a diagnosticar mejor, hemos mejorado en el tratamiento y hemos mejorado en la prevención secundaria, que prevención secundaria es prevenir que vuelva a haber un segundo ictus una vez que ya hemos tenido el primero. ¿Vale? En eso pues es una medalla que sí que nos podemos colgar los especialistas en neurología. Y el ictus, además de que tiene un impacto tremendo en años de vida y en calidad de vida, pues el ictus tiene un impacto en pasta tremendo. ¿Vale? De manera que en algunos países hasta el 4% del Producto Interior Bruto se lo comen los ictus, porque tratar a un paciente con un ictus cuesta mucho. ¿Vale? Cuesta mucho dinero tratarlo y cuesta mucho dinero, si no se recupera del todo, manejar las secuelas que ese paciente va a tener a la larga. ¿Vale? ¿Qué datos tenemos en cuanto a la déficit y discapacidad en La Rioja? Mirad, este queso representa la zona azul, nosotros tenemos una escala que le llamamos escala, ya nosotros nos da igual cómo se llame, lo importante es que la zona azul nos muestra a los pacientes que son independientes al alta después de un tratamiento en un hospital de uno. Pues fijaros que casi 3 de cada 4 cuando salgan del hospital van a ser independientes. Ser independiente no quiere decir que uno no tenga una secuela, ¿vale? Uno puede tener una déficit del habla lo suficientemente leve como para que sea independiente aunque le cueste hablar. Es decir, que esto no quiere decir que salgan asintomáticos, pero sí que es verdad que estamos logrando, hablamos de un 60% hace unos años, era casi 1 de cada 4, casi un 3 de cada 4, perdón, casi un 75% de los pacientes cuando tienen un ictus van a salir pues siendo capaces de vivir vida independiente. En el otro extremo están los pacientes que tienen una mortalidad que representa hasta un 7%. Es decir, que esto no es un mundo de flores y de colores, pero sí que estamos mejorando mucho. ¿Vale? Y la principal causa de discapacidad y de muerte es la recurrencia del ictus. Yo siempre explico a mis pacientes cuando entran, muchas veces estos que son un accidente isquémico transitorio, yo les digo, bueno, ya sabemos qué te ha pasado. Y dice, me darán alta, doctor. Digo, ¿por qué? Porque después de saber qué ha pasado, queremos saber por qué ha pasado. Eso me lo habréis escuchado si algún aquí ha tenido
la suerte iba a decir, pero es poco humilde por mi parte, o la desgracia de que de la tienda, igual se lo he dicho. Estamos aquí para saber el qué y el por qué, porque si entendemos el por qué, podremos ayudar. Y muchas veces os digo también que si no encontramos el por qué, será muy buena noticia, porque sabemos que los pacientes que no sabemos el por qué también tienen su tratamiento y son los que van mejor. Es decir, que hay que hacer un estudio completo para tratar de evitar esto. El doctor Curro Julián, que es nuestro coordinador de la unidad de ictus, siempre dice que un segundo ictus es un fracaso de la mente. Siempre dice, porque tenemos que intentar que esto no le pase a nadie. Entonces, si tenemos a alguien que ha salido independiente, tenemos que intentar estudiar el porqué para que no vuelva a tener un segundo ictus del que a lo mejor no salga con esa independencia porque es la principal causa del ictus. Vale. Y la buena noticia, aparte de una vez que los tratamos, es que hasta el 90%, entre el 80 y el 90% de los ictus están relacionados directamente con algún factor de riesgo que se puede prevenir. Entonces, es muy importante cuidarnos porque además estos factores de riesgo que ahora vamos a ver que nos sirven para cuidarnos, nos sirven para cuidarnos del ictus. Pero si viniera aquí un oncólogo diría que nos sirve para cuidarnos del cáncer. Y si viniera aquí un neumólogo diría que te sirve para cuidarte del tromboembolismo pulmonar. Y si viniera un dermatólogo te diría que te sirve para que la psoriasis no te sea tan grave. Es decir, que al final vamos a hablar siempre de las 5 o 6 mismas cosas y si nos cuidamos y vigilamos esas 5 o 6 cosas va a ser muy rentable porque nos va a servir para mucho. Vale, vamos a hablar ahora, que estamos hablando antes de que ocurra el ictus, vamos a hablar de prevención primaria, luego veremos cómo se trata y hablaremos de la prevención secundaria, que es pues, el tratamiento una vez que ya ha habido un ictus para que no haya un siguiente, y la prevención terciaria, que es la rehabilitación, para intentar mejorar la calidad de vida del paciente que ya ha tenido. Hay una serie de factores de riesgo y hay una serie de factores de riesgo que no podemos modificar. Yo cuando doy mis clases en la Universidad de la Experiencia, que he visto por aquí algún alumno, y ya he dicho esto 6 o 7 veces este año, siempre digo que todos nacemos con un coche, algunos coches son muy parecidos, pero algunos nacemos con un Citroën, o ahora que está Shakira y Piqué, en vez de decir con un Citroën, decimos algunos nacemos con un Ferrari y otros nacen con un Twingo. Y ese es tu coche para toda la vida. Luego tú tendrás que cuidar tu Ferrari o tendrás que cuidar tu Twingo. Pero de seguro que con un Ferrari puedes ir más. Es decir, hay una serie de factores que no son modificables. Primero la edad, cada uno tiene la edad que tiene y cada más mayor, más riesgo de tener un ictus. Pero es que la alternativa no mola nada, porque la alternativa es no llegar a mayor, y entonces eso es peor todavía que ser mayor. El sexo masculino, aunque las mujeres se mueren más, fijaros que los hombres, el sexo masculino es un riesgo, porque las mujeres mueren más, porque los hombres nos morimos además de otras cosas, ¿vale? La etnia negra y la herencia. Hay familias que tienen determinadas enfermedades, por ejemplo, alteraciones de la coagulación, que en su herencia ya llevan una predisposición tremenda a tener. Pero eso no nos interesa tanto, porque sobre eso no podemos hablar, no podemos actuar, pero sí podemos actuar sobre una serie de factores de riesgo modificables. Si quitáramos estos 10 factores de riesgo, la hipertensión, el azúcar, la obesidad, sobre todo abdominal, el tabaco, el colesterol o la dislipemia, el estar todo el día sentados, que hay que mover el culo, las enfermedades cardíacas, el alcohol, las apneas del sueño y las drogas, si quitáramos todo esto, los ictus podrían bajar hasta un 80-90%. Esto se hizo un estudio grande, que es un estudio de EPICES. Aquí veis, cada rayita de estas, unos son los que son morados más oscuros, que es la sangre, y los que son morados más claritos, lo que es el tapón, por entenderlo de alguna manera. Si os fijáis, van muy de la mano, que sean dos enfermedades diferentes, van muy de la mano. Y los más importantes, los que tienen la barra más larga, con gran diferencia es la hipertensión. La hipertensión tiene un gran problema, que no duele. Y es tristísimo cuando nos llega alguien al hospital con unas tensiones disparadas y con un ictus que dice que es que hace 6 meses decidió que ya no tomaba más medicina. Vale, pues eso es una gran desgracia y es un gran factor de riesgo. Luego tenemos un poco los que hemos hablado antes, ¿vale? Algunos se tratan con medicinas, haciéndole caso a nuestro médico de familia, y todos se cuidan con estilo de vida. Si nosotros vemos, esta tabla es de La Rioja, si nosotros vemos cuáles son nuestros factores de riesgo, son los mismos. Los pacientes que han ingresado en la unidad de ictus, fijaros, esto cada barrita es un año, ¿vale? Mirar la barra como global. La hipertensión es, con diferencia, lo más importante. El colesterol y la diabetes, el tabaco, la obesidad, el haber tenido un ictus previo, el tener una arritmia del corazón o haber tenido un infarto del corazón. Estos son los... Y esta diapositiva ya la puse el día de la demencia, que es
¿Por qué serán que están siempre los tres metidos en los mismos líos? Que son la dislipemia, la hipertensión y la diabetes. Pues en nuestro caso la hipertensión es la que está liderando. ¿Vale? Entonces la tensión, el azúcar, el colesterol, hay que tomarlo y hay que hacerle caso a nuestro médico. ¿Me tengo que tomar pastillas o no, Federico? No, a mí no me preguntéis. Preguntarle a vuestro médico de cabecera, que de eso sabe básico. Luego, el estudio de este EPICES concluye que la hipertensión es el más frecuente, el factor de riesgo más frecuente, y esta es la gran desgracia, que tenemos mucho margen de, factor de mejora. ¿Por qué? Porque el 50% de los diabéticos no están diagnosticados. Yo estuve este domingo de guardia y tuvimos un paciente que me decía, no, yo no tengo ningún problema de azúcar. Pues yo me miré su última 5 analíticas y le dije, caballero, usted es diabético. Vale, pues, ya como había dicho el médico de cabecera. Es decir, que uno no pasa a ser diabético cuando toma la pastilla, pasa a ser diabético cuando tiene azúcar alto. Entonces, hacer así, la técnica de la avestruz solo sirve para que el león venga y te pegue un bocado de luz. ¿Vale? El 40% de los pacientes con fibrilación auricular están sin tratamiento. El 12%, sabiendo que son hipertensos, el 12% está más controlado. Yo me tomo una pastilla, pero como está sobre 15, ya no la tengo sobre 17, no, pues ya que tomamos pastillas, vamos a tomar la que nos hace falta. Hay que aspirar a tener un buen control. Hay un montón de hiperlipémicos que están sin estatina y hay un 90% de fumadores que no reciben tratamiento. ¿Todas las dislipemias se tienen que tratar? No, las que os diga vuestro médico de cabecera. ¿Vale? Pero lo que no se puede hacer es decidir por uno mismo que no hay que hacer un caso. Para eso nosotros tenemos nuestras tablas de riesgo que sabemos aplicar. ¿Vale? Y luego hay una serie de factores de riesgo que también son a nivel poblacional. Aquí traigo unas pocas diapositivas porque ya dio la otra hermosa una charla preciosa del cambio climático y la revisamos hace poquito en el hospital y cada vez estamos viendo que hay más relación entre lo que hacemos como población y los sitios. Así, el cambio climático, los cambios de temperatura tienen una influencia sobre el ictus, pero sobre todo, incluso sobre la mortalidad. Esto es un estudio que se hizo en Madrid, donde se ve que se mueren más los pacientes cuando la temperatura ambiente está por debajo cero y se mueren más cuando está por encima de 26, 27 grados, que cuando uno tiene un ictus a una temperatura normal. El cambio climático nos va a afectar, pero sobre todo hay muchos estudios acerca del ictus y la polución. Vale, la polución yo creo que es el nuevo tabaco. Entonces tenemos que ser un poco conscientes como población de cómo usamos la energía porque estamos pasando. ¿Vale? Y esto es importante a la larga. ¿Vale? Hay muchas noticias que nos hablan de esto, aquí os traigo muchas veces porque antes lo he dicho yo, pero porque veis que no solo lo digo yo. La Sexta, que es un medio de medicina, también dice que el 90% de los casos de ictus se pueden prevenir. ¿Vale? Y estos ictus que nosotros podemos prevenir con nuestro hábito de vida, además están todos relacionados entre sí. Si yo como bien, va a afectar a mi diabetes y mi endocrino va a estar muy contento, va a afectar a mi hipertensión y mi internista o mi nefrólogo va a estar muy contento. La alimentación influye el colesterol también tiene una relación con el sobrepeso, que tiene relación con la diabetes, es decir, que es, ahora que se dice tanto esto de holístico, bueno, pues tenemos que cuidarnos como holísticamente. Es decir, que tenemos que mirarnos un poco todo y así estaremos cambiando muchísimas cosas. Vale, ya lo decía Forges, ¿vale? Y si el ictus quieres prevenir, estos consejos debes seguir. Una dieta equilibrada es de lo más indicado. Ejercicio moderado. Por ejemplo, caminar está muy aconsejado. Poco alcohol y mal tabaco. 2 y 2 son 4. Controlar otros males que con el ictus son fatales. Hacerle caso al médico de cabecera. Lo que receta el doctor hay que tomarlo. Hoy he leído un artículo de un compañero que defiende que hay que hacer educación en los colegios y ha puesto una cita de Hipócrates, 340 a.C. Y ya hablaba de que hay que hacer ejercicio y que hay que comer bien. Y han pasado 2.300, muchos años y todavía algunas veces queremos negar la evidencia. Doctor, de algo hay que morir. Pues no se trata solo de no morirse, se trata de que muchas veces, si tenemos un ictus, podemos tener unos últimos años de vida muy malos. ¿Vale? Y todo esto se ha tratado aquí. Es decir, que es muy cerebro saludable venir a las charlas del colegio de médicos. ¿Vale? Aquí nos han hablado del ejercicio, el doctor Vicente Elías, nos han hablado de alimentación saludable, aquí nos han hablado de alimentación saludable, nos han hablado de roncar, de apneas del sueño, ya hemos visto que las apneas del sueño tienen que ver. La doctora Hermosa nos habló del cambio climático. Nos vino un médico de primaria a explicarnos lo importante que es que vayamos a verlo y que nos hagan caso. Hoy estoy hablando yo de aquí y alguna cosilla más de obesidad.
la doctora Chinchet nos habló de la obesidad, es decir, que es vuestra responsabilidad. Nosotros nos preocupamos de prepararnos charlas y de echar tarde preparando diapositivas para contároslo. Aquí está. Vale, en estos martes se han tratado la mayoría de los casos. Yo ya debería venir aquí y la charla debería ser hacerle caso a los que han hablado antes que yo. ¿Vale? Y pues hay que prescribir el moverse, el levantarse, el andar. Todo el día en el sofá pues es cosa mala. ¿Vale? Hay que salir a andar y muchas veces salir a andar es ir al sitio que voy a hacer la compra, ir dando un paseo, en vez de coger el coche y que le metemos con el coche en la puerta del sitio, es subir escaleras. Porque aquí el doctor Elías y el otro día nos estuvieron enseñando cómo podemos hacer ejercicio, pero nos sacaron hasta una goma, nos sacaron una silla para sentar y levantarnos. Joder, subir escaleras. Yo hoy he subido al cuarto aquí para hacer antes una cosa con los compañeros de prensa y pues ya me he llevado las 20 subidas y bajadas de silla que me recomendaron el otro día aquí. Vale, hay que buscar una movilidad sostenible que además también afectará sobre la condición que nosotros tenemos. Vale. Ya lo hemos prevenido, ¿vale? Pero tenemos un primo o una prima que no es tan bueno como nosotros, no lo ha prevenido y le ha dado. ¿Qué vamos a hacer con un paciente que ha tenido? Pues mira, lo que nosotros queremos hacer con un ictus es mejorar el pronóstico. Es decir, que un paciente que ha tenido un ictus esté a futuro lo mejor posible, ¿vale? ¿Y de qué va a depender los factores pronósticos del ictus? Mirad, hay una serie de factores pronósticos sobre los que nosotros no podemos hacer nada. Volvemos a lo de antes. Si tiene un ictus en un sitio malo o es muy grande, o ha venido porque el corazón o el paciente, si me perdonan la expresión, estaba ya con el coche cascaído, pues eso no lo podemos cambiar, ¿vale? Nos tenemos que centrar en los factores pronósticos que nos permiten mejorar a nuestros pacientes. Y estos factores fundamentalmente es que abramos otra vez la arteria y la abramos pronto. Es decir, que tengamos un tratamiento recanalizador y cuánto hemos tardado hasta que lo empezamos. Y que evitemos las complicaciones de la fase 1. Vale, nuestros pacientes con ictus fundamentalmente se nos mueren de que tienen problemas de complicaciones respiratorias o complicaciones de émbolos en las piernas. Pues eso tenemos que prevenir. Ese es nuestro trabajo si nos dejáis hacerlo. ¿Vale? Para el tratamiento recanalizador y el tiempo hasta que se empiece, existe lo que es el concepto aquí en La Rioja desde hace 7, 8 años del código ictus, y para evitar las complicaciones en la fase aguda, en los pacientes que está indicado, tenemos la unidad B. ¿Vale? Vamos a ver cómo hacemos ese tratamiento. Mirad, que atienda un especialista en neurología al principio, porque antes no había, por ejemplo, no había neurólogo de guardia siempre, pues hice un trabajo que simplemente que os atienda a alguien que entiende de ictus, hace que se divida por 5 las posibilidades de que haya una mala evolución, ¿vale? Y que reduzcamos la mortalidad, las complicaciones intrahospitalarias y los costes. ¿Por qué? Porque podemos trabajar en unidades de ictus. En el hospital nosotros tenemos una unidad de ictus que es una unidad de semicríticos, no es una unidad de terapia intensiva, pero sí es una unidad especial donde hay una enfermera para cada 4 pacientes, donde tenemos a los pacientes monitorizados todo el rato. Pues esto, simplemente la introducción de la unidad de ictus y del código ictus en La Rioja supuso que el paciente que tenía un ictus de que se nos muriera en el 13%, a que nos bajara a que se nos muriera el 6,5%. Lo dividimos por la mitad, ¿vale? Y que los pacientes que salían con una dependencia de una tercera persona bajaran en un 25%. Y hemos mejorado la estancia media, la remisión hospitalaria y los costes en atención a ellos, ¿vale? Esto es muy importante, pero es importante si nos dejáis trabajar, ¿vale? Y para trabajar tenemos que revascularizar. Y para revascularizar, creo que es la 5ª vez que lo digo, tenemos que revascularizar pronto. Ese mensaje lo tenéis que llevar de aquí, ¿vale? Pronto. ¿Cuánto tiempo? Cuanto antes, mejor. Hay por ahí ponerle horas, yo lo veo muy peligroso. Si yo explico que podemos poner el tratamiento, si pasan 4 horas y media, pues si uno lo pasa y dice, bueno, me quedo un rato, tengo 4 horas y media, no. A partir de 4 horas y media, el riesgo es más grave de que haya problemas con el tratamiento que el propio tratamiento. Pero si yo lo pongo a los 30 minutos, es mejor que si lo pongo a los 40, y es mejor que si lo pongo a los 50, y es mejor que si lo pongo a los 60. ¿Vale? Porque eso va a mejorar la evolución clínica y funcional. Y porque es más seguro cuanto antes lo apliquemos. Si alguien me viene a hacer y me dice, póngase el doctor, a ver qué pasa. No, porque entonces no estará en sus condiciones de aplicación y nos da otro. ¿Vale? ¿Cuál es la gran tragedia? Que a día de hoy podemos tratar estos números quizás se han quedado un poco antiguos, entre un 10 y un 15% de los pacientes que vienen con ictus podemos recalar. Y eso es lo que tenemos que tratar de mejorar. Y para eso también está muy bien esta charla. ¿Vale? Cuando nosotros un paciente nos viene con un ictus, imaginaros que esto es el cerebro y esto, aquí tenemos el trombo, esta es la arteria que riega el trombo.
Nosotros tenemos una zona que ya está infartada normalmente. Sobre esta zona, ya no lo vamos a recuperar. Pero hay una zona enorme alrededor de esa zona, que es lo que nosotros llamamos la zona de penumbra isquémica, que si yo abro esa arteria, se va a recuperar. Que se recupere parte del cerebro y que tengamos menos secuelas. Entonces, esa zona de penumbra isquémica es sobre la que nosotros tratamos. Y para eso surgió el código ictus. ¿Qué es el código ictus? El código ictus es hacer lo mismo que hacíamos siempre, pero hacerlo muy organizado. ¿Vale? Ahora os voy a explicar bien cómo hacemos para organizar. ¿Vale? Porque el tiempo es cerebro y eso es lo que nos va a dar. Entonces, no hacemos nada diferente, sino que hacemos lo mismo, pero más rápido. Cada segundo que pasa, estamos perdiendo neuronas, estamos perdiendo sinapsis. Hay tablas que tratan de establecer cuánto tiempo por cifrarlo en cosas que sean entendibles para la población general. Bueno, pues nosotros hablamos, yo tenía una compañera que fue la que aprovecho para homenajearla aquí, la doctora Marta Serrano, que era una neuróloga brillante, que fue la que instauró el código ictus en La Rioja, ahora trabaja en Zaragoza. Cuando yo empecé de residente, empecé con ella. Entonces nosotros bajábamos al TAC y entonces no había código ictus. Y entonces tardaba la ambulancia en venir, venía el paciente y ella iba andando así. Ella se ponía en blanco y le decía, Marta, vas a hacer un poquito de eso. Y ella se ponía en blanco así. Y miraba el reloj y miraba, le decía, un minuto, 2 minutos. Y al rato decía, 2 minutos. Es una manera de expresar lo que está pasando. Por eso quiero que entendáis lo importante que es. Cada hora que tardamos en atender a un paciente es como si el paciente envejeciera 3,6 años. Estos son números didácticos, ¿vale? Pero el tiempo es fundamental, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que yo puedo correr lo que yo quiera, que si el paciente tarda 3 horas en venir, nunca voy a poder tratarlo antes de 3 horas. Entonces, el código ictus trata de acortar todos los espacios de tiempo desde que alguien nos avisa. Pero que alguien nos avise es fundamental. Entonces, es muy importante distinguir cuándo creemos que hay. ¿Vale? Hay una escala, que es la escala de Cincinnati, que es esta escala que tenéis aquí. Si nosotros tenemos de inicio brusco, de inicio ya hemos aprendido que ictus es golpe. Si de inicio brusco nosotros tenemos un paciente al que le pedimos que sonríe y se le dobla el labio, al que le pedimos que levante los brazos y solo es capaz de levantar uno de los dos o no los levanta a la vez, o al que le pedimos que nos hable, que nos diga su nombre, por ejemplo, le cueste o entender la orden que le damos, o le cueste expresar una idea, expresar un nombre, expresar lo que sea. Y esto empieza de golpe, este paciente, mientras no sea nuestro contrario, técnico. ¿Vale? Y esto es una escala fácil de usar y es la primera que te va a hacer el médico regulador del 112 cuando tú le llamas diciendo, creo que ha habido un ictus aquí. Pues las primeras preguntas que te va a hacer son estas. ¿Vale? Y este usuario, o en una farmacia, o en un colegio, o en un centro de salud, cuando nos avisan, muchas veces nos avisan los compañeros, aquí ya va a dispararse todo el código. ¿Vale? Entonces, es fundamental llamar al 112. Fundamental. ¿Vale? No hay que correr para traer al paciente, no hay que correr para llamar. ¿Vale? Y esto es el que llama, el que dispara todo, y es la parte más importante. ¿Vale? Cada vez que se activa un código ictus, cuando el compañero 112 activa un código ictus, va a llamar a la ambulancia para que vaya a tu casa. Pero me llama a mí. Yo, cuando estuve en la última guardia, que fue dolorosa porque somos habituales, tuve 5 códigos ictus. 5 veces me llamó el código ictus. Que tenemos un teléfono diferente que el teléfono en neurología normal, para que nunca esté comunicando. ¿Vale? Bueno, pues cuando activa el código ictus, el compañero manda a la ambulancia para casa. Esta ambulancia, cuando llegue, ya empieza el tratamiento. Porque, por ejemplo, si tiene un rango de tensiones que están disparadas, va a tratarlo. Va a venir con el electro hecho, va a venir con la analítica hecha. Es decir, que en casa ya se van haciendo cosas. Pero no solo hace eso, me activa a mí. Federico, viene un ictus. Yo estoy en la urgencia. Los 5 ictus del domingo, a los 5 los recibí en la clínica. Porque ya estoy avisado. Si a mí nadie me avisa, a saber por dónde. ¿Vale? Avisa al compañero de urgencias. El de urgencias ya sabe que viene un paciente, ya está triado, ya está con los datos metidos, no tiene que parar en ventanilla, no tiene que parar el triaje, ya tiene el box asignado. Ese paciente que está viniendo de Lardero va a ir al box número 12, ya lo sabemos. Se llama al compañero del escáner. Viene un paciente que va a tardar 20 minutos. En 20 minutos el escáner tiene que estar vacío, porque tiene que llegar este señor. Muchas veces lo llamamos en la propia camilla de la ambulancia y otro sedador ya no lleva una camilla para que cuando baje del TAC nos lo podamos llevar. Todo eso son minutos que vamos sumando. En el laboratorio ya saben que esa analítica se tiene que validar rápido. Es la primera que hay que hacer y es la primera que hay que validar. Por lo cual, si yo tengo que poner el tratamiento, lo voy a estar
40 minutos esperando a saber cómo tiene las plaquetas para saber si la puedo poner. Todo eso, si tú no te vas a 112, todavía no empezaba a pasar. Y ahí ya ponemos el tratamiento, que en la unidad de ictus, los compañeros que están ahí esperando, yo ya les digo, oye, que viene un paciente, que ya me lo han contado, que yo ya me he mirado sus antecedentes, que yo ya sé las medicinas que toma, y a mí me huele que este paciente va a haber que poner el tratamiento. Pues ellos ya tienen el tratamiento del paciente cerca para que si hay que administrarlo sea rápido, ¿vale? Y todo eso pasa por llamar al 112, si no, no hay poder, ¿vale? En el 2015 salieron una serie de estudios que demostraron que además de poner un tratamiento endovascular, de poner un tratamiento intravenoso, se puede hacer un tratamiento endovascular, que es que se puede entrar por la arteria para quitar el tapón si el fármaco que yo he puesto no ha sido capaz de disolver. Eso no se hace en todos los centros, porque no se puede tener un equipo de radiólogos intervencionistas que atiendan a una población tan pequeña como la nuestra, ¿vale? Entonces nosotros tenemos un centro de referencia en Pamplona. Bueno, pues estos pacientes que creemos que tienen una oclusión de gran vaso, que ya sospechamos que igual si los repercutimos no van a ir bien, pues se van a mandar a Pamplona. Bueno, pues desde la propia ambulancia del 112, cuando llega y hace la primera exploración al paciente, tenemos una serie de escalas que, de manera que si creemos que ese paciente tiene que ir a Pamplona, ya están avisando una segunda ambulancia que lo está esperando en el hospital para llevárselo a Pamplona. Como el tratamiento que yo pongo tarda una hora en pasar, porque no se pone de un jeringazo, sino se pone en un bolo, mientras el tratamiento va pasando, el paciente ya se está desplazando a Pamplona, por si no se disuelve el coágulo, sacarlo. Pero todo ha pasado por avisar a 112. Vale, si no hemos avisado a 112, no conseguimos nada. Fijaros lo que esto significa. Mira, estos son los tiempos que nosotros tratamos en atender a nuestros pacientes en La Rioja. Aquí, como sabía que me iban a poner, dije, voy a bajar un poco la bandera. Pues mirad, el tiempo de puerta a aguja significa el tiempo desde que el paciente llega a la puerta hasta que el enfermero le pincha la medicación. Vale, pues fijaros que en 2022 de media fueron 35. Quien trabaja en un hospital sabe lo que eso significa. Es decir, que en 35 minutos llega un paciente, se sabe su trato, se ha cogido su historia, la ha visto el neurólogo, la ha visto el médico de urgencia, se ha pedido la analítica, se ha valorado el escáner, se ha hecho el escáner, se ha valorado la analítica, se ha valorado el escáner. Es decir, total, 20 personas, 21 personas que hemos trabajado sobre esto de ese paciente para que en media hora el tratamiento esté puesto. Si tú vienes sin avisar al 112, en media hora nos has dado el carnet en la ventanilla. ¿Vale? Por eso, para los que nos dicen que en urgencias tardamos mucho, he estado 6 horas, vete con un impulso. Y te atendemos en 35 minutos. Porque no se tría por hora de llegada, se tría por gravedad. ¿Vale? Eso quiere decir que los tiempos son muy cortos, pero fijaros que el tiempo desde que tiene síntomas hasta que le podemos poner el tratamiento es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay veces que tardan mucho en avisar. Y te viene un ictus que ya lleva 2 horas en casa esperando a ver si se le pasa. Y la terapia endovascular, esto de entrar a rescatar, cada vez nos va permitiendo trabajar sobre los pacientes para que ese 10% de pacientes a los que podemos hacer el tratamiento, intentar que pase a 20, que pase a 30, de manera que, fijaros que en el 17 solo 12 pacientes se le hizo terapia endovascular. Esto ha aumentado tanto que se dobló del 2020 al 2021 y prácticamente se ha vuelto a doblar hasta el 2022. Si estos números siguen subiendo, pues habrá que poner un centro de radiología intervencionista también en La Rioja. Ya veréis. ¿Vale? ¿Qué es un código ictus entonces? Un código ictus es esto. Esto lo he dicho en los años 50. Es los coches cambiando la rueda y echando gasolina. Aquí está el radiólogo trabajando en nuestro paciente. Aquí está el de urgencias que no sabe que viene alguien grave hasta que no lo ve la enfermera. Este está diciendo, ¿llevo la analítica? ¿No la llevo? Pues llévala, porque nadie está esperando la analítica. Pues se trabaja cada uno un poco a su bola. Vale, eso es, pues como se atiende muchas veces cuando uno tiene esa coordinación. Quiero que sea largo adrede. Todos estamos locos porque salga el coche, ¿no? Joder. Y el otro que no cambia la rueda por allí va, dando curvas. Ya ha hecho medio circuito y tú aquí sigues dándole martillazo a la rueda, ¿vale? Uno le limpia el casco, ya han cambiado la rueda aquí, ahora van a cambiar la otra rueda.
Y Marta Serrano ya ha hecho así y ha contado 25 millones de neuronas. ¿Vale? Venga, ¿vamos? Venga, tira. Esta gente lo entendió muy bien y dijo, vamos a hacer un código cambio de ruedas. Esto es 2013, años después. Van a hacer lo mismo, cambiar las 4 ruedas. El paciente no ha llegado, pero ya están todos esperándole. Yo estoy en la puerta. En lugar de estar nervioso porque no lo meten, estoy nervioso porque la ambulancia todavía no ha llegado, porque yo estoy esperando al paciente. Todos estamos esperando al paciente. El paciente mientras viene en su ambulancia con su tratamiento, llega el paciente. Eso es un código. Organizar los flujos de trabajo de una manera para que las cosas sean rápidas. Con eso hemos conseguido, en lugar de tardar 70 minutos desde que llega el paciente hasta que se le pone el tratamiento, tardar 35 minutos. 35 minutos por 2 millones de neuronas, pues 70. ¿Vale? Entonces, la clave del código ictus es quién avisa. Nosotros ya nos hemos organizado para correr de esta manera, pero necesitamos que nos aviséis, porque si el coche no viene, pues ahí estamos todos esperando y no pasa nada. ¿Vale? Aquí me encanta que las cosas ríen. Entonces, ¿quién es la clave en el ictus? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién avisa al 112? ¿Vale? Pues esa es la clave del ictus. Avisar al 112. Es que no lo tengo claro. Tú avisas. Yo siempre digo que los neurólogos para el ictus preferimos. Es que va a ser de ti que es un pesado. Pues preferimos los pesados que los valientes. Ya decidiré yo que muchas veces te llaman para el 112, te lo cuenta y dices, anula que esto no es. ¿Vale? Pero si te dice, sí. ¿Vale? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién avisa al 112? ¿Vale? Luego metemos al paciente en la unidad de ictus y tenemos un personal entrenado, son enfermeros, tenemos una enfermería de lujo porque está entrenada. Porque la unidad de ictus es enfermería de élite para el ictus, no que sea de élite para los demás, son de élite para el ictus, son capaces de reconocerlo todo. Tenemos diagnóstico 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Si llamamos a los compañeros de cardio, vienen y no tienen pronto. Si llamamos a los compañeros de endocrino porque tienen mala glucosa, vienen y no tienen pronto. Si el paciente detectamos que ronca mucho, que tiene un SAO, se le hacen las pruebas de sueño súper rápido. Es decir, somos muchos los que estamos trabajando y tenemos al paciente continuamente monitorizado. Y con eso, ¿qué conseguimos? Pues lo que hemos hablado antes, que 3 de cada 4 pacientes se vayan independientes. Y estos son mejorías clínicas de escalas que no dicen nada, pero a mí me dicen mucho. Y que nosotros bajemos un NIH, que esto nosotros valoramos, cada NIH, cada punto es un déficit que tiene el paciente. Pues que un paciente ingrese con un NIH de 12 y se vaya con un NIH de 4,5 es mucho. ¿Vale? Entonces estamos consiguiendo que los pacientes mejoren mucho y que se nos mueran muchísimo menos, que la letalidad haya bajado a la mitad. ¿Vale? ¿Y qué pasa después del ictus? Ya tenemos el qué, pero tenemos que entender el por qué. Porque aquí empiezan otras cosas. La neurona, esto es Juego de Tronos, hay allí como una tribu, no sé cómo queréis llamarlo, que hacer un bautizo porque mata a una persona y luego la reviven porque dice que lo que está muerto no puede vivir. Las neuronas que hemos perdido ni se van a volver a morir ni van a vivir. Esas están. Vale, no trabajamos sobre el ictus que ha pasado antes. Nosotros solo tratamos de que se mueran las menos posibles recanalizando, pero las que se han muerto, muertas están. Nuestro trabajo una vez que ha pasado el ictus son dos. Hacer prevención para que haya un nuevo ictus y rehabilitar para que otras neuronas aprendan a hacer lo que hacían las que se murieron. Depende de cuántas hayan muerto, que haya un número de neuronas suficiente para que sean capaces de aprender a hacer lo que hacían las otras o no. ¿Vale? Es decir, depende de qué número de neuronas hayamos perdido y ese es el trabajo del que avisa 112 y muestro con el código ictus, pero luego lo que hay que tratar es de hacer lo que se llama prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención secundaria es una vez que el paciente ya ha tenido el ictus para que lo repita. ¿Vale? Y para eso nosotros vamos a estudiar al paciente y vamos a entender el por qué. ¿Vale? Nosotros tenemos, al final, lo que es un ictus, hemos visto que hay dos tipos, pero luego hay muchos más, ¿vale? Los vamos a dividir en muchas causas diferentes. Vamos a ver si el problema viene de un trombo que viene de una arteria, o de un trombo que viene del corazón, o de un vaso pequeñito de los que tenemos en la parte más profunda del cerebro, o de causa inhabitual, porque el paciente ha tenido cáncer. Todos los años en neurología, en la unidad de ictus, diagnosticamos desgraciadamente 10, 12, 15 cánceres de pulmón, porque los pacientes que tienen cáncer de pulmón tienen mucha probabilidad de tener un ictus. Eso es lo que le llamamos de cáncer inhabitual. O un paciente que le ponemos el flexo en la cara y sacamos el látigo y les apretamos los tobillos hasta que dicen que consumen cocaína
por las pestañas todos los viernes. O, vale, cosas diferentes. Un paciente que no hay que ponerle el flexo en la cara, sino hacer un estudio y pronto descubrimos que tiene una enfermedad de la sangre que hace que tenga una tendencia a tomar trombosis. Son cosas raras. Y luego los mejores, que yo os decía, que son los indeterminados, cuando es porque no encontramos la causa, son los grandes. También hay indeterminados por doble causa, porque encontramos más de una cosa que nos podría justificar el otro. Vale. Este estudio es muy importante hacerlo para hacer eso que llamamos prevención secundaria. Pero la prevención secundaria más importante que yo creo que deis aquí como una idea, no voy a entrar en cómo es cada uno de estos, es lo que es el accidente isquémico transitorio. Se le torció la boca y no podía mover el brazo, pero se echó un rato y se le pasó. Y entonces no consultó. Eso es un accidente isquémico transitorio. Es una tubería que se ha tapado y luego se ha abierto, o las tuberías de alrededor se la han apañado para llevar sangre a esa zona, entonces el paciente se encuentra mejor. Pero esa arte, mi padre que daba pescado decía, Fede, donde hay un pez chico, puede haber un pez. Vale, cuando echaba la caña y salían los chicos, lo devolvía al mar, pero es un pescado, porque donde hay unos chicos, puede haber un pez. Pues esto es igual. Si tú tienes una arteria que se ha tapado en una ocasión, porque tu arteria tiene una tendencia a taparse y se puede tapar otra vez. Aquí es muy importante que actuemos, ¿vale? Esto de ir al doctor, no, mejor esperar a curarme solo o morirme, no, no funciona, ¿vale? Es un déficit neurológico siempre de menos de 24 horas y que no tiene lesión asociada al tejido. Pero para nosotros es muy importante porque es un factor de riesgo tremendo. Cuando nosotros estudiamos a un paciente con esto, si nos ponemos a escarbar en su historia, casi uno de cada cuenta que hace 6 meses ya le pasó algo parecido. Hace 6 meses o antes de ayer o esta mañana. Vale, ya hemos perdido un tiempo precioso. Incluso los que sangran, hasta un 4% habían tenido un accidente químico transitorio previo. Entonces, el AIT hay que interpretarlo bien porque además las primeras 48 o 72 horas son las que tienen más riesgo de volver a taparse. Y muchas veces el AIT no es porque se ha destapado, es porque las arterias de alrededor se han buscado la vida para ayudarte, pero esas arterias se cansan, lo que nosotros llamamos que claudican, y una vez que las arterias de alrededor claudican, pues ya se ha quedado sin sangre esa zona y viene el gordo, ¿vale? Entonces, el AIT es la oportunidad perfecta para poner un tratamiento que evite un ictus posterior severo o incluso mortal sin pagar el peaje de la secuela que te deja el ictus establecido. ¿Vale? Repetir conmigo. Si uno tiene síntomas de ictus, tiene que consultar aunque se recupere completamente. ¿Vale? ¿Vale? Porque esto para nosotros es una desgracia en fase con muchachos. ¿Vale? Y además de cubrir estos factores de por qué, pues tenemos que cubrir los otros que hemos visto. Es decir, que yo muchas veces veo entrar al paciente más que ya muchas veces ves el paciente que te entra y dice, ¿qué tal? ¿Alguna enfermedad? Y te dice, no, ninguna. Y tú lo ves y dices, de aquí sale con 5. Vale, porque es que lo ves. Lo ves. Pero sí, el médico, el último médico que me vio fue el pediatra. Pero si tú tienes 63 años, ¿vale? Bueno, pues ya los ves. Ya los ves. Fumador, va a salir fumador, va a salir dilipédico, va a salir hipertenso, va a salir diabético, va a salir con un carrón de cosas, ¿vale? Pues todas estas cosas, además de lo que nosotros encontremos, pues hay que tratarlo. Entras sin una enfermedad, sin una pastilla, podemos usar con 6 pastillas y 5, ¿vale? Vosotros que os vais a cuidar, porque si estáis aquí sois personas que os preocupáis, que es lo triste de esto, que aquí mi padre dice que le da mucho coraje que le echen la bronca en misa, porque la gente no va a misa. Pues díselo a otros, que yo estoy aquí. Vosotros os estáis llevando el chorreo, ¿vale? Cuando si estáis aquí es porque os preocupa. Pero, desde luego, el tener menos factores de riesgo va a hacer que el ictus sea menor. Y luego tenemos la prevención terciaria, que es el tratamiento y la rehabilitación, ¿vale? Es conseguir que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida. Y en octubre de este año se abrió en La Rioja una unidad de neurorehabilitación intensiva que tiene 4 camas de hospitalización. Es decir, tenemos pacientes que incluso ya se empiezan la neurorehabilitación intensiva, aún no teniendo criterios para irse de alta. Esto es el futuro también, que nosotros seamos capaces de ayudar a nuestros pacientes pronto y de manera intensiva. Y en La Rioja, pues sí que se ha abierto esta unidad, que la doctora Natalia Álvarez está haciendo un trabajo maravilloso. ¿Vale? Resumiendo. ¿Qué 4 ideas quiero que os llevéis de aquí? Que son 4. Las he repetido unas 40 veces. Cuando hablamos de la charla de demencia, que estuviste aquí, ya ¿os acordáis que dijimos que cuantas más veces se repetía una cosa, más veces se recordaba a largo plazo? ¿Vale? Pues, ¿de qué cosas os tenéis que acordar? No ahora cuando salgáis.
y os vayáis caminando a vuestra casa porque sois muy saludables, sino la semana que viene, el mes que viene, el año. Primero, que el ictus es importante, ¿vale? Es la primera causa de mortalidad en mujeres, es la segunda causa de demencia y es la primera causa de discapacidad permanente en adultos. Que el ictus se puede prevenir, es decir, que aquí a quien hace bien las cosas se lleva un premio, ¿vale? Y que simplemente hay que seguir los consejos recibidos en las charlas saludables y seguir viniendo para consejos futuros, ¿vale? Que el ictus se puede tratar y que cuanto antes es mejor, ¿vale? Cuanto antes, mejor. Es que me han dicho que 4 horas y media. No, cuanto antes, mejor. 2 millones de euros, 4 millones de euros, 6 millones de euros, ¿vale? Y que si la persona más importante es quien la reconoce, quien avisa al 112, ¿vale? No, me lo llevo yo en mi coche, no, llama al 112. Hay pacientes que le han dado el ictus a 300 metros del hospital y en vez de 35 minutos hemos tardado tratando 1 hora y cuarto. ¿Vale? Eso es importante. Y además, si yo me puedo organizar para cenar y no me levanto de la cena corriendo, sino que yo ya sé que viene un paciente y yo sé que... ¿Vale? Y otro mensaje muy importante es que si uno tiene síntomas de ictus que le pasa, eso hay que estudiar. La técnica del avestruz, en neurología en el ictus, no funciona. ¿Vale? Y yo con esto he terminado y estoy aquí para las preguntas que me quedan. Oye, qué bonito. Yo he disfrutado viendo que todos hemos pasado un rato súper agradable. Vamos a ver, hacer alguna matización y querría la gente, los que queréis preguntar alguna cosa. Sí, pues bueno, empezamos primero. Hola, hola. Buenas tardes. Hablamos sobre las apneas del sueño. ¿Podría explicar un poquito mejor eso? Porque yo soy cliente habitual de eso. Vale, pues casi la La doctora... apnea del sueño es un tema de neumología. Uh-huh. Es muy frecuente también, se trató ya aquí en la segunda charla, creo que fue la tercera, y lógicamente son pacientes generalmente con unos condicionantes, que son los que ha comentado el doctor Castillo, obesos, no necesariamente, porque ahora estamos viendo en personas delgadas, pero fundamentalmente son gente obesa, con una morfología, el cuello ancho, a veces con trastornos de dismorfias en todo el tramo maxilofacial, y lo que condiciona es que respiran mal y producen problemas por la noche de pausas, es decir, que no respiran, de apneas. En ese momento que no se respira, baja la oxigenación y se desencadena en el organismo. Es muy sabio unos mecanismos para compensar, intentar que se despierte esa persona, pues tiene esos despertares bruscos y no descansa, pero se segregan unas sustancias, la adrenalina, etcétera, que producen a nivel cardiovascular unos eventos importantes que pueden estar produciendo problemas a nivel neurológico. Entonces, por eso muchas veces ellos ingresan a estos pacientes, los ponen en interconsultas y otras veces, como muy bien has dicho, en el contexto de embolias pulmonares por tumores pulmonares que están produciendo un estado de hipercoagulabilidad que produce la formación de trombos, y son esos trombos los que van a producir el taponamiento, la obstrucción vascular que va a producir accidente vascular cerebral. Es decir, que la patología no es neurológica, muchas veces la medicina es así. El organismo no es un cajón, yo me dedico al pulmón, es mi área y suyo la neurona. Es lo que él ha dicho, es holístico. Tenemos que contemplar un paciente como tal. Yo me centraré y me especializaré en el área respiratoria, pero lógicamente no puedo olvidar de ver repercusiones en otras áreas, no solamente neurológicas, por ejemplo, en el área neurológica. Y la apnea del sueño, pues gracias a Dios, yo creo que se está tratando muy bien. Se utiliza ese aparato que usted tendrá, la CPAP, por la noche, para evitar todas estas... Es conveniente. Sí. Hombre, claro, que es Estos son los casos que decíamos un poco de la técnica del avestruz. Es que hace ruido, es que es molesto. Sí. Bueno, hacer ruido es molesto, pero los compañeros ya lo estudian para tratar de adaptarse y a nosotros nos duele, nos da un pinchazo en nuestro miocardio también cuando viene un paciente que te dice, pues ya tenía apnea y ya sabía, pero no me la he tratado. Porque es eso, hay que comprar boletos para tener salud y no usar y hacerle caso a esas patologías que, bueno, es que yo así vivo bien. Bueno, ahora sí, pero hay que pensar en el futuro. Bueno, muchas gracias.
Increíble que el 80%, acabas de decirnos, fijaros qué importante es, el 80% se pueden prevenir con estilos de vida saludables. Retomo lo que he dicho al principio, la importancia de los hábitos saludables. Perdón, adelante. Bueno, buenas tardes. Es una curiosidad. Siempre que se da un ictus, la tensión arterial está alta. Mira, nosotros cuando el cerebro, lo ideal sería que tuviera un pequeño corazoncito para mantener la presión de la sangre en el cerebro de manera correcta, pero no lo tiene. Para que el cerebro reciba más sangre, la única manera que tiene el cuerpo es subir la tensión. Entonces, cuando se produce un ictus, como el cerebro detecta que no está llegando sangre suficiente a una zona del cerebro, automáticamente manda mensajes al cuerpo para que suba la tensión. Y eso es, en ese contexto, la hipertensión después del ictus en las primeras horas es saludable. Nosotros no la tratamos. Nosotros, creo que todos sabemos más o menos que la tensión habitual tratamos de mantenerla por debajo de 14, lo ideal 13, incluso en algunos pacientes 12, y de 9 en algunos pacientes 8. Vale, pues para que os hagáis una idea, ese 140-80 o ese 140-90 de la población general, en la unidad de ictus, para que nosotros pongamos un tratamiento, se convierte en un 220-110. 220-110. Es decir, que si yo tengo un paciente con 190 de tensión arterial en la unidad de ictus, lo quiero así y no lo trato. Cuando pasen 2-3 días, empezaremos a tratar esa tensión para hacer la prevención secundaria. Pero en la fase aguda del ictus, esto se llama el efecto Cushing. Yo, para que perfunda el cerebro más, necesito que suba la presión sistémica, la presión. Como no tengo un corazoncito para que me suba solo la presión del cerebro, pues tengo que subir la presión de todo el cuerpo. Entonces, muchas veces a los pacientes les preocupa mucho ver en la unidad, por eso los monitores los tenemos apagados para los pacientes, porque no son capaces de entender bien lo que está pasando. Entonces, claro, si alguien ve allí 195, 100, dice, pero Dios, pues así lo que. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi hermano murió hace un mes de ictus y tenía un cavernoma. ¿Me podría explicar relación cavernoma-ictus? ¿Cómo se puede detectar un cavernoma? ¿La gente sabe? Vale. Pues lo primero, expresarte la pérdida. A ver, fue un ictus hemorrágico. Un cavernoma es una malformación cerebral. Las arterias, nosotros tenemos arterias y tenemos venas y tiene que haber un sistema entre ellos para que se recoja la presión de las arterias, que es una presión alta, y pase a las venas, que es una presión baja. Tenemos determinadas malformaciones en el cerebro que pueden facilitar una ruptura, porque llega a determinadas estructuras cerebrales que no soportan presión alta de sangre, la sangre a una presión demasiado elevada. Uno de esos casos son los cavernomas. Hay algunas enfermedades que son hereditarias, que hay cavernomatosis múltiples y que hay familias que tienden a hacer cavernomas. Y esos cavernomas hay que estudiarlos bien y ver qué se hace con ellos. Muchas veces depende del tamaño que tienen, de la situación que tienen, para decidir intervenirlos, para excluirlos de la circulación. Eso, pues entonces luego todos a lo largo de nuestra evolución, cuando en fase de embrión, en fase de feto, todos estamos expuestos a tener determinadas malformaciones que no tienen una asociación ni un origen genético, que no somos capaces de saber por qué. Entonces hay un porcentaje de pacientes que tienen cavernomas y no le damos una explicación genética. Lo que pasa es que para estudiar el cavernoma hay que por contraste, entonces no se coge a todos los niños a los 14 años y se dice a ver quién tiene un cavernoma y quién no, porque haremos más daño que bien. Bueno, entonces, cavernomas cuando lo encontramos en el seno de otra patología, cuando hacemos un estudio por otra cosa y nos lo encontramos, hay que decidir muy bien si esos cavernomas se operan o no, se intervienen o no, porque la intervención de un cavernoma ya tiene sus riesgos. Entonces se toman decisiones en base a poner en una balanza los beneficios y los riesgos. La medicina de beneficio-riesgo es una medicina muy complicada. Yo siempre le digo a mis pacientes que la medicina de beneficio-riesgo consiste en, señores, se sortea una tele. Tengo un sobre con 100 boletos y otro sobre con 30 boletos. ¿Qué sobre quieres? La decisión correcta siempre es coger el sobre de 100 boletos, pero hay veces que tocan el de 30. Y eso no quiere decir que se tome una decisión errónea. Quiere decir que se cogió la opción más probable, pero desgraciadamente no tenemos estos casos, los vemos. Y además a nosotros los médicos nos frustra mucho, porque como siempre vemos al que ha salido mal,
muchas veces tenemos la sensación de que, joder, qué mala suerte, claro, porque los que están bien no los volvemos a ver. No sé si me explico. Dice. Pero cuando se balancea un beneficio con un riesgo, la decisión correcta siempre es hacer lo que menos riesgo tiene y más beneficio da. Pero desgraciadamente en medicina no existe certeza. Y lo siento. Hola, buenas tardes. Soy Emilio García y aparte de afectado soy también el presidente de la Asociación Mexicana de Daño Cerebral Adquirido. Bueno, tomo la palabra nada más que para felicitarle al doctor Castillo, porque aparte de ser una charla muy instructiva, también ha sido muy amena y es de agradecer. Y se lo dice uno que ha escuchado muchas charlas al respecto. Y bueno, también me gustaría que hubiese hablar un poco más de la rehabilitación posterior, de cuando se hacen ya crónicos, perdón, que es cuando no veo más que el proselitismo de la asociación, pero es ahí donde entramos y creo que estamos haciendo un gran papel. Me gustaría que comentases eso. Muchas gracias por las palabras de un experto escuchante. No entra mucho y lleva razón porque no es mi especialidad. Entonces, claro, uno se encuentra mejor divulgando en donde maneja mejor. Porque yo siempre trato de explicaros que el ictus, el neurólogo es el médico de la fase aguda, el rehabilitador es el médico de la fase crónica que hace un papel tan importante o más que en la rehabilitación, y te hablo, ya te digo, en este caso, no como experto, no como especialista en este área, pero por lo que, claro, al final terminamos todos conociendo pacientes que tienen a largo plazo, hay dos cosas fundamentales. Uno es la rehabilitación física, el conseguir que uno tenga la menor discapacidad posible, donde los tratamientos más brillantes son los que se empiezan antes, y por eso sí que he tratado de incidir en lo importante que es para nosotros que se haya abierto una neurorehabilitación intensiva temprana, pero es verdad que eso se agota un poco en el tiempo. En el tiempo se agota en el sentido de que muchas veces a nivel neurológico, cuidado, lo que yo no he conseguido que neuronas nuevas aprendan en un año, una vez pasado el año, neurológicamente se mejora poco, pero la rehabilitación puede seguir teniendo un papel para evitar espasticidades, para evitar otro tipo de secuelas muy ya del especialista de radiología intervencionista. Y luego también es muy importante, que creo que hacéis labor en esto, es lo que es la terapia ocupacional. Es decir, aprender a vivir, no puede ser bajito y no llegar a la estantería alta del Colacao, pero pueden a uno enseñarle estrategias para que coja su banco, se suba y llegue a esa estrategia. Entonces, eso, tanto la terapia ocupacional como la rehabilitación, como el tratamiento, rehabilitación, seguimiento y tratamiento de las secuelas del ictus, claro que son fundamentales. Y las asociaciones sois fundamentales. En esto ya lo hablamos en la demencia, cuando hablamos también de AFA, sois fundamentales porque además nosotros los seres humanos somos animales gregarios y las desgracias compartidas se entienden mejor, y que las familias puedan hablar con otros familiares te hace sentirte comprendido, te hace sentir ayudado. Y me consta que hacéis una gran labor. Es verdad que yo soy una especialista en divulgación, pero soy un neurólogo general, con lo cual no tengo tanto contacto con vosotros como pueden tener otros compañeros, pero sí que se habla de vosotros y que hacéis una gran labor. Entonces, claro que el seguimiento a largo plazo y las asociaciones de familiares y las asociaciones son fundamentales. Hola, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, no sé si va relacionada con el tema o no. La pérdida de conciencia, mareo momentáneo o de unos segundos, puede ser también un tipo, porque no lo veo como una relación de ictus. Mira, yo a mis compañeros cuando estamos aprendiendo, cuando vienen los pacientes a aprender con nosotros, cuando bajamos y comentamos los pacientes con urgencia, yo siempre digo lo que usted está describiendo es lo que nosotros llamamos un síncope, un presíncope. Yo siempre digo que el ictus en general no entra en el diagnóstico diferencial del síncope. ¿Por qué? Porque un ictus que te puede hacer perder la conciencia existe, pero es muy difícil que te recuperes rápido, porque sería un ictus devastador. Para nosotros, en nuestras pérdidas de conciencia, en esas pérdidas de conciencia, en esos mareos muy severos, normalmente cuando nos consultan los neurólogos estamos pensando más en epilepsia que en ictus. No obstante, sí que hay algunos pacientes que pueden tener las carótidas con un flujo pequeño, con un flujo bajo, que pueden tener mareos de repetición. Pero no es muy habitual que un síncope termine siendo un. No es muy habitual. En medicina
los que, como somos todos, muchos hemos estudiado medicina, todos hemos estudiado medicina y muchos hemos estudiado medicina, que es la medicina del MIR. Y ya sabemos que en medicina los siempres y los nunca no los puedes dar como válidos nunca porque nunca son válidos. Entonces, algún caso de mareo y de pérdida de conciencia puede tener un ictus detrás, pero no es lo habitual. Sí que hay ictus que, como en el cerebro queda una pequeña cicatriz, pueden servir de sustrato para que se produzcan crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas que todos conocemos son las de los pacientes que convulsionan, echan espuma por la boca, pero hay otros tipos de crisis epilépticas que se parecen mucho a un síncope. Entonces, lo habitual es que un síncope no sea. Vale, yo te lo he comentado porque a mí me pasó un caso y terminé poniendo un marcapasos. Claro, que es lo más habitual. Estos mareos de repetición muchas veces los mandamos cuando nosotros descartamos la epilepsia. La pelea que nos traemos los cardiólogos con los neurólogos es si nos parece de perfil cardíaco o de perfil cerebral. Pero acordaros que cuando he dicho que el ictus, cuando lo hemos definido al principio, hemos dicho que es una pérdida de riego sanguíneo en una zona concreta del cerebro. Cuando uno tiene que llevar un marcapasos porque su corazón se lentece mucho o llega a pararse, hay una pérdida global de sangre al cerebro. Eso es otro historia. No es un ictus, no es que se ha tapado una arteria, es que la bomba, si esto fuera, hemos dicho que es fontanería, si esto fuera la caldera de casa y los radiadores, el ictus es cuando se te tapa un radiador y lo que usted describe es un problema de las calderas. Mira, a ver, Hola. Yo quisiera saber las jaquecas, si son vasculares, tiene algo que ver con los ictus. Las jaquecas, las mujeres que tienen jaqueca es migraña, que tienen jaquecas o migraña, con aura, que toman anticonceptivos y son fumadoras, de todo lo que hay que estudiar para llegar, tienen más riesgo de tener. Entonces, cuando tenemos esos casos, una mujer con jaqueca que tiene auras, que son estas que ven lucecitas o que tienen unas alteraciones sensitivas, a veces incluso también del habla, lo que sí muchas veces nos confunden, porque algunas auras de migraña se pueden parecer con ictus. Vale, existe una cosa que se llama, pero eso es otra, el ictus es fontanería. Esta migraña que producen estas auras, que puede dar un síntoma parecido, esto es electrónica, porque es un cambio en la transmisibilidad de la corteza que se transmite y produce las auras, pero sí que tienen una cierta relación con lo vascular, porque sabemos que mujeres fumadoras, migraña con aura y anticonceptivo, yo les digo a veces que tienen que elegir el vicio, pero que yo les recomendaría que dejaran de fumar. bueno, si no hay más preguntas, yo como reflexión última digo qué suerte tenemos de vivir donde vivimos, ¿no? El mundo occidental, tener este acceso, esta maravilla, me ha encantado, nos has explicado genial el código ictus. Qué suerte tenemos 24 horas, 365 días de tener todo este personal sanitario ordenado, coordinado, trabajando y aportando esta maravilla, ¿no? Evitando que nos quedemos hemipléjicos, afásicos. O sea, gracias. El próximo mes, el siguiente, en abril, con motivo de la Semana Santa, será el 25 de abril la charla, hablemos del infarto agudo del miocardio, y el 15 de mayo, por problemas de agenda del componente, las epidemias que vendrán del siglo XXI. Gracias a todos por la asistencia.